En la fiesta de casamiento de mi hijo, mi nuera me arrancó el vestido frente a todos los invitados. Su padre me empujó tan fuerte que caí al suelo, y cuando levanté la vista buscando ayuda, vi a mi propio hijo riéndose y aplaudiendo como si fuera parte de un espectáculo planeado. Todos pensaron que yo era una vieja inútil que se quedaría callada, aguantando la humillación como había aguantado tantas otras cosas en mi vida. Pero lo que ellos no sabían es que yo tenía un as bajo la manga. Saqué mi teléfono, hice una sola llamada, y en cuestión de minutos ese casamiento se convirtió en la peor pesadilla de sus vidas. Lo que pasó después los dejó a todos en shock absoluto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche debería haber sido una celebración, el momento más feliz para una madre que había sacrificado todo por su hijo. Pero en lugar de eso, me convertí en el hazmerreír de 200 invitados. Todavía puedo sentir el sonido de la tela rasgándose, las risas crueles y la mirada de desprecio de mi propia sangre. Pero déjenme contarles desde el principio cómo llegué a ese momento, porque esta historia no empezó esa noche. Empezó décadas atrás, cuando tomé decisiones que creí correctas, pero que terminaron construyendo mi propia trampa. Me llamo Rosa María, tengo 68 años y durante toda mi vida fui lo que llaman una buena mujer. Una de esas que se sacrifica sin preguntar, que pone a su familia primero siempre, que trabaja hasta el cansancio sin esperar reconocimiento. Quedé viuda cuando mi hijo Diego tenía apenas 12 años. Mi esposo murió en un accidente de trabajo y la empresa nos dio una indemnización miserable que apenas alcanzó para el funeral. De un día para otro, me convertí en madre soltera con un niño que mantener y sin más educación que la secundaria. Comencé limpiando casas. Me levantaba a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a las colonias donde vivían las familias ricas. Limpiaba 4 casas al día, de lunes a sábado. Mis manos quedaron marcadas para siempre por el cloro y los productos de limpieza. Las rodillas se me destruyeron de tanto arrodillarme a tallar pisos. Pero cada peso que ganaba era para Diego, para sus útiles escolares, su uniforme, sus libros, su comida. Yo comía lo que sobraba, usaba la misma ropa durante años, nunca me compraba nada para mí. Los fines de semana hacía tamales para vender. Me quedaba despierta toda la noche del sábado preparando la masa, el relleno, envolviendo uno por uno. El domingo salía a venderlos por el barrio. Diego me ayudaba a repartir cuando era chiquito, pero conforme fue creciendo, comenzó a darle vergüenza. No quería que sus amigos lo vieran vendiendo tamales con su mamá. Lo entendí, o al menos eso me dije a mí misma. Quería que él tuviera una vida mejor, que no sintiera la pobreza como yo la había sentido. Cuando Diego entró a la preparatoria, conseguí un trabajo extra de noche cuidando a un señor mayor. Dormía 3 o 4 horas por día, nada más. Mi cuerpo estaba destruido, pero mi corazón estaba lleno de orgullo, porque mi hijo iba a la escuela, tenía lo que necesitaba, y hasta podía salir con sus amigos de vez en cuando. Yo le daba dinero para sus gastos, para que no se sintiera menos que los demás. Me mataba trabajando para que él pudiera vivir como un muchacho normal. Logré que entrara a la universidad. Fue el día más feliz de mi vida cuando recibió la carta de aceptación. Estudiaría administración de empresas. Mi hijo iba a ser licenciado, iba a tener un título, iba a ser alguien importante. Todo mi sacrificio había valido la pena, o eso creía yo en ese momento, con mi corazón lleno de esperanza y mis manos destrozadas de tanto trabajo. Durante los años de universidad, seguí trabajando día y noche. Diego necesitaba dinero para los libros, para las copias, para comer en la cafetería, para salir con sus compañeros. Yo le daba todo lo que me pedía. Vivíamos en una casita humilde de 2 cuartos que había heredado de mis padres, pero era nuestra. Nunca tuve mucho, pero esa casita era mía, pagada, sin deberle nada a nadie. Estaba en un barrio sencillo pero tranquilo,
con vecinos de toda la vida que me respetaban y me querían. Diego se avergonzaba de la casa. Nunca traía a sus amigos de la universidad. Cuando lo recogían para ir a fiestas, él les pedía que lo esperaran en la esquina. Una vez lo escuché diciéndole a alguien por teléfono que vivía en otra colonia, una más bonita. Me dolió, pero me dije que era normal. Los jóvenes quieren impresionar, quieren encajar. Ya cuando se graduara y consiguiera trabajo, todo sería diferente. O al menos eso me repetía a mí misma cada vez que sentía esa punzada en el pecho. Se graduó con honores. Yo fui a la ceremonia con el mismo vestido que había usado para graduaciones anteriores, remendado y planchado con cuidado. Me senté hasta atrás, entre todas las mamás que iban elegantes con sus vestidos nuevos y sus zapatos caros. Cuando Diego subió al estrado a recoger su título, lloré de felicidad. Todo había valido la pena. Mi hijo era licenciado. Aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos, pero él ni siquiera volteó a verme. Después de la ceremonia, tomó fotos con sus compañeros y sus profesores. Yo esperé a un lado, pero cuando me acerqué para tomarme una foto con él, me dijo que mejor después, que estaba ocupado. Esa foto nunca llegó. Consiguió un buen trabajo en una empresa internacional. Por fin mi hijo tendría el futuro que yo había soñado para él. Comenzó a ganar bien, pero en lugar de ayudarme o al menos aliviar mi carga, empezó a alejarse más y más. Ya casi no llegaba a dormir a la casa. Decía que el trabajo lo tenía muy ocupado, que tenía juntas, compromisos, eventos. Yo lo entendía, o quería entender. Mi hijo estaba construyendo su carrera, haciéndose camino en el mundo profesional. Fue en uno de esos eventos de la empresa donde conoció a Valeria. La primera vez que me la presentó, supe que esa muchacha me despreciaba. Lo vi en sus ojos, en la forma en que miró nuestra casa como si fuera un basurero, en cómo arrugó la nariz cuando le ofrecí café. Venía de una familia con dinero, eso era evidente. Su ropa, sus joyas, hasta la manera de hablar, delataban que había crecido en un mundo completamente diferente al nuestro. Diego estaba deslumbrado con ella, la miraba como si fuera una diosa. Valeria comenzó a cambiar a mi hijo. De repente Diego empezó a criticar todo de nuestra vida. Que la casa era muy vieja, que el barrio era peligroso, que yo cocinaba cosas muy corrientes. Empezó a llegar con comida de restaurantes caros, diciendo que ya no quería comer mis guisados. Compraba ropa de marca y la dejaba tirada por todos lados para que yo se la lavara y planchara. Me trataba como su sirvienta, ya no como su madre. Le pedí que me ayudara con algunos gastos de la casa. Yo seguía trabajando, pero mi cuerpo ya no aguantaba como antes. Las rodillas me dolían horrores, la espalda me mataba, las manos casi no podía cerrarlas por la artritis. Necesitaba comprar medicinas, pagar la luz, el agua, la comida. Él ganaba bien, podía ayudarme. Pero Diego me dijo que todo su dinero lo estaba ahorrando para su futuro, que yo debería entender que él tenía sus propios planes. Me quedé callada, como siempre, tragándome el dolor y la humillación. Valeria empezó a venir más seguido a la casa, pero solo para criticar, que si las cortinas estaban feas, que si los muebles eran horribles, que cómo podía vivir Diego en un lugar así. Lo decía frente a mí, como si yo fuera invisible, o como si no importara que me estuviera insultando en mi propia casa. Y mi hijo no decía nada. Se quedaba callado o peor, se reía con ella. Mi propio hijo, por el que había sacrificado mi salud, mi juventud, mi vida entera, se reía mientras esa muchacha me humillaba. Un día llegaron con una noticia. Se iban a casar. Diego ni siquiera me lo dijo a solas, con cariño, como debería decírselo un hijo a su madre. Lo soltó así nomás, mientras Valeria lo abrazaba y presumía un anillo enorme que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Me preguntó burlona si yo podría ayudar con algo para la boda. Ayudar, después de haberle pagado toda la vida a mi hijo, ahora me pedían que ayudara con una boda que probablemente costaría más
que todo lo que yo tenía. Les dije que haría lo que pudiera. Valeria soltó una risita y dijo que no se preocuparan, que su familia se encargaría de todo, porque ellos sí tenían buen gusto y sabían cómo hacer las cosas bien. La puñalada fue directa al corazón, pero me la tragué como me había tragado tantas otras. Diego no me defendió, ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado mirando a Valeria con ojos de cordero enamorado. Los meses siguientes fueron un infierno. Valeria y su madre, la señora Patricia, me trataban como basura cada vez que había alguna reunión para planear la boda. Me invitaban solo por compromiso, para que no quedara mal que la madre del novio no estuviera incluida. Pero cuando yo daba alguna opinión, se reían. Decían cosas como que yo no entendía de elegancia, que venía de un mundo muy diferente, que mejor me quedara callada y las dejara a ellas, que sí sabían. Y Diego, mi hijo, el niño que había cargado en mi espalda, que había alimentado con el sudor de mi frente, se quedaba callado o peor, les daba la razón. Me preguntaron qué me iba a poner para la boda. Les dije que tenía un vestido que podía arreglar, uno que había comprado años atrás para un bautizo. Valeria casi se ahoga de la risa. Dijo que de ninguna manera iba a permitir que la madre del novio fuera vestida como una cualquiera a su boda. Que qué iban a decir sus invitados, su familia, sus amigos importantes. Me dio la dirección de una tienda y me dijo que fuera a ver los vestidos, que eligiera algo apropiado y que ella pagaría la mitad como gesto de buena voluntad. Fui a esa tienda y casi me da un infarto cuando vi los precios. El vestido más barato costaba lo que yo ganaba en 3 meses. Le dije a la dependienta que había un error, que yo no podía pagar eso. Llamaron a Valeria y ella llegó hecha una furia. Me dijo enfrente de todas las empleadas que ella le había dicho a Diego que era un error casarse sabiendo que tenía una suegra de clase baja, pero que qué se le iba a hacer, tendría que cargar con esa cruz. Eligió el vestido más caro de la tienda, uno azul marino con pedrería, y me dijo que esa era mi mitad del trato. Yo tendría que pagar la otra mitad o no ir a la boda. Vendí las pocas joyas que tenía, un anillo de mi mamá, unos aretes que había heredado de mi abuela, una cadenita de oro que mi esposo me había regalado cuando nació Diego. Eran lo único de valor que me quedaba, los únicos recuerdos físicos de las personas que había amado. Los vendí todos para pagar ese maldito vestido. Lloré toda la noche, pero me dije que lo hacía por mi hijo, por estar presente en el día más importante de su vida. Qué estúpida fui. La semana antes de la boda, Valeria me llamó. Necesitaban que yo ayudara el día del evento, no como invitada, sino ayudando. Que si podía llegar temprano para supervisar que los meseros pusieran bien las mesas, que si podía estar pendiente de que todo saliera perfecto. Me estaban pidiendo que trabajara en la boda de mi propio hijo. Le dije que estaba bien, que lo haría. ¿Qué más podía decir? Ya había aprendido que mi lugar en la vida de Diego era servir, callarme y aguantar. Llegó el día de la boda. Me levanté a las 4 de la mañana como había hecho toda mi vida. Me arreglé con cuidado, me puse ese vestido carísimo que me había costado mis únicos recuerdos valiosos. Me vi al espejo y por un momento me sentí linda, elegante, digna. Pensé que tal vez ese día mi hijo me miraría con orgullo, me presentaría a sus amigos, me daría un abrazo y me agradecería todo lo que había hecho por él. Qué ingenua fui. No tenía idea de la pesadilla que me esperaba. Llegué al salón 3 horas antes de la ceremonia. Era un lugar lujosísimo en una de las zonas más caras de la ciudad. Jardines enormes, fuentes, decoración que probablemente costaba más que mi casa entera. Los organizadores me pusieron a trabajar de inmediato, que si revisaba esto, que si movía aquello, que si me aseguraba de que los centros de mesa estuvieran perfectos. Yo obedecía todo, sudando en mi vestido caro, con los pies matándome en los zapatos nuevos que también había tenido que comprar. Valeria llegó como una reina, rodeada de su madre y sus damas de honor. Pasó junto a mí como si fuera parte de la decoración,
Ni siquiera me saludó. Su madre, Patricia, me vio y me gritó que por qué estaba parada ahí sin hacer nada, que fuera a revisar que los baños estuvieran impecables, porque ya iban a empezar a llegar los invitados importantes. Me tragué la humillación y fui a revisar los baños como una empleada más. Los invitados comenzaron a llegar. Gente elegante, con ropa cara, hablando de sus negocios, sus viajes, sus vidas perfectas. Yo me quedé a un lado, sintiéndome completamente fuera de lugar a pesar de mi vestido caro. Algunos me confundían con el personal de servicio y me pedían cosas. Yo les explicaba que era la madre del novio y me miraban con sorpresa, como si no pudieran creer que alguien como yo hubiera producido a alguien como Diego. Vi a mi hijo por primera vez ese día, cuando estaba a punto de empezar la ceremonia. Estaba guapísimo con su traje, rodeado de sus amigos, riendo y tomando fotos. Me acerqué para saludarlo, para decirle que se veía hermoso, para darle un beso y desearle felicidad. Cuando me vio venir, su expresión cambió. Era una mezcla de vergüenza y molestia. Me dio un abrazo rápido, frío, y me dijo que mejor me fueras a sentar, que ya iba a empezar todo. Ni siquiera me presentó con las personas que estaban a su alrededor. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Flores por todos lados, música en vivo, un sacerdote que probablemente cobraba una fortuna. Yo estaba sentada hasta atrás, en una esquina, mientras que la familia de Valeria ocupaba todos los lugares de honor. La mamá de Valeria estaba en primera fila, llorando de emoción, rodeada de familiares que la abrazaban y la felicitaban. Yo estaba sola, acompañada únicamente por un par de vecinas que había invitado y que eran las únicas personas en ese lugar que realmente me querían. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, por un segundo loco pensé en levantarme, en decir que me oponía porque mi hijo se había convertido en un desconocido, porque esa mujer lo había envenenado contra mí, porque todo aquello estaba mal. Pero me quedé callada, como siempre, tragándome las palabras, las lágrimas, el dolor. Vi a Diego decir sí acepto sin ninguna duda en su voz, sin voltear a verme ni una sola vez. Después de la ceremonia empezó la recepción. Yo intenté acercarme a la mesa principal donde estaban los novios, pero había un cordón de seguridad, literal seguridad privada que no dejaba pasar a nadie sin autorización. Tuve que esperar como todos los demás invitados. Cuando por fin pude acercarme, Valeria me miró con desprecio y me dijo que me apurara, que había mucha gente esperando para felicitarlos. No me dejó siquiera abrazar a mi hijo apropiadamente. Fue todo tan frío, tan distante, tan doloroso. Me senté en mi mesa asignada, que estaba hasta el fondo del salón, lejos de la pista de baile, lejos de la mesa principal, lejos de todo. Mis vecinas intentaban animarme, diciéndome que todo se veía muy bonito, que Diego se había casado bien. Yo asentía y sonreía, pero por dentro me estaba muriendo. Miraba a mi hijo allá adelante, riendo y brindando con gente que yo no conocía, en un mundo donde yo claramente no tenía lugar. Llegó el momento del baile. Primero bailaron los novios, luego Diego con la mamá de Valeria, luego Valeria con su papá. Yo esperaba mi turno, el momento en que mi hijo me invitara a bailar como es tradición. Pero ese momento nunca llegó. Después de bailar con la mamá de Valeria, Diego se puso a bailar con las damas de honor, con las tías de Valeria, con las amigas de Valeria. A mí ni siquiera me volteó a ver. Me quedé sentada en mi mesa, muriendo de vergüenza, mientras todos los demás disfrutaban de la fiesta. Una de mis vecinas, la señora Lupita, se enojó tanto que quiso ir a reclamarle a Diego. La detuve. Le dije que no hiciera un escándalo, que todo estaba bien, que probablemente mi hijo estaba muy ocupado atendiendo a todos los invitados. Pero las lágrimas que corrían por mis mejillas decían otra cosa. Ya no podía seguir fingiendo que no me dolía, que no me estaban humillando, que no me estaban tratando como basura en la boda de mi propio hijo. Decidí irme. Ya no aguantaba más estar ahí, sintiéndome invisible y despreciada. Me levanté de mi mesa,
y comencé a caminar hacia la salida. Pero en ese momento, Valeria me vio. Estaba con un grupo de sus amigas, todas tomadas, todas riéndose. Me gritó que a dónde iba, que la fiesta apenas estaba empezando. Algo en su tono me detuvo. No era preocupación, era burla. Me di vuelta y le dije que me iba a casa, que no me sentía bien, y ahí fue cuando pasó. Valeria caminó hacia mí con pasos tambaleantes por el alcohol. Sus amigas la seguían, riéndose, como si fuera un espectáculo planeado. Cuando llegó frente a mí, me miró de arriba abajo con asco. Dijo en voz alta, para que todos escucharan, que siempre no, que yo no me iba a ir, que ella había pagado la mitad de ese vestido y que yo me iba a quedar hasta el final para que todos vieran que ella había sido generosa con la pobre suegra. Intenté alejarme, pero ella me agarró del brazo con fuerza. Le pedí que me soltara. La gente ya nos estaba mirando. El ambiente se había puesto tenso. Pero Valeria estaba disfrutando la atención. Dijo que ese vestido era demasiado elegante para alguien como yo, que yo no merecía usar algo tan fino. Y entonces, frente a todos los invitados, frente a mi hijo, frente a Dios, esa desgraciada metió sus manos en el escote de mi vestido y lo rasgó. Jaló con tanta fuerza que la tela se rompió desde el pecho hasta la cintura. El sonido fue horrible, como si me estuvieran rasgando el alma. Me quedé paralizada, tratando de cubrir mi pecho con las manos, muriendo de vergüenza mientras 200 personas me miraban. Algunas personas gritaron sorprendidas, otras se quedaron calladas en shock. Pero la mayoría, especialmente los amigos de Valeria y Diego, se rieron. Se rieron como si fuera la cosa más divertida del mundo. Busqué a mi hijo con la mirada, esperando que por fin reaccionara, que por fin me defendiera, que le pusiera un alto a su esposa. Pero lo que vi me destruyó completamente. Diego estaba parado junto a la mesa principal, con una copa en la mano, riéndose. Se estaba riendo de su propia madre, humillada y semidesnuda frente a todos. Y no solo eso, estaba aplaudiendo. Aplaudía como si Valeria hubiera hecho algo maravilloso, algo digno de celebración. En ese momento algo dentro de mí se rompió, algo que jamás podría repararse. Mi hijo, por quien lo había dado todo, me estaba aplaudiendo mi humillación. El papá de Valeria, un hombre grande y borracho, se acercó a mí gritando que me largara, que cómo me atrevía a arruinar la boda de su hija con mi drama. Me empujó tan fuerte que caí al suelo. Mis rodillas, ya destruidas por años de trabajo, golpearon contra el piso de mármol. El dolor fue insoportable, pero peor fue la humillación. Estaba tirada en el suelo con el vestido roto, llorando, y la gente alrededor riéndose o mirándome con lástima. Nadie me ayudó a levantarme. Nadie. Tuve que levantarme sola, sujetando mi vestido roto con una mano, mientras con la otra buscaba mi bolsa que se había caído. Mis vecinas corrieron hacia mí. La señora Lupita me quitó su chaleco para que me cubriera. Me abrazó y me dijo que nos fuéramos de ahí inmediatamente, pero yo no podía moverme. Me quedé ahí parada, viendo a mi hijo, que seguía riéndose con Valeria como si yo no existiera, como si no acabara de presenciar cómo me humillaban de la peor manera posible. Valeria gritó algo sobre que por fin me iba y que ojalá no volviera nunca. Sus amigas aplaudieron. El DJ, sin saber qué hacer, puso música otra vez y la gente comenzó a bailar como si nada hubiera pasado, como si una madre no acabara de ser destruida por su propio hijo, como si lo que acababa de pasar fuera normal, aceptable, incluso divertido. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pero entonces, en medio de todo ese caos, en medio de mi dolor y mi humillación, recordé algo que ellos no sabían, algo que nadie sabía, y en ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular de mi bolsa. Mis dedos apenas podían marcar por cómo me temblaban las manos, pero logré encontrar el número que necesitaba.
hice la llamada. Y con esa simple llamada, toda esa fiesta perfecta, todo ese mundo de mentiras, estaba a punto de derrumbarse. Lo que nadie sabía, lo que ni Diego, ni Valeria, ni ninguno de esos invitados presumidos imaginaban, era que yo no era solo una viejita pobre que había limpiado casas toda su vida. Había algo más, algo que había guardado en secreto durante años, esperando el momento correcto. Y ese momento había llegado. Mientras todos seguían celebrando y riéndose, yo hice esa llamada y activé una bomba que destruiría todo lo que ellos habían construido sobre mi sufrimiento. Verán, hace 3 años, cuando yo estaba cuidando a ese señor mayor por las noches, desarrollamos una relación muy cercana. Don Rodrigo era su nombre. Era un empresario retirado, sin familia, sin hijos, completamente solo. Yo lo cuidaba con cariño, no solo por el dinero, sino porque genuinamente me daba pena ver a un hombre tan exitoso terminar sus días en soledad. Platicábamos durante horas. Yo le contaba de mi vida, de mi hijo, de mis sacrificios. Él me escuchaba con atención y me decía que yo era una mujer admirable. Don Rodrigo murió hace 2 años. Fue tranquilo, en paz, y yo estuve con él sosteniéndole la mano hasta el final. Una semana después del funeral, recibí la visita de un abogado. Me dijo que don Rodrigo me había dejado algo en su testamento. Yo pensé que serían algunos miles de pesos, tal vez suficiente para comprarme algo bonito, pero no. Don Rodrigo me había dejado 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, edificios completos que rentaba a negocios. La renta mensual de esas propiedades era más de lo que yo había ganado en toda mi vida. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Diego. Para ese entonces, él ya estaba con Valeria, y yo ya había empezado a ver cómo me trataba diferente. Decidí guardar el secreto. Seguí viviendo en mi casita humilde, seguí vistiendo mi ropa vieja, seguí actuando como la pobre madre que limpiaba casas. Pero, en secreto, había contratado a un administrador para las propiedades. El dinero se acumulaba en una cuenta de banco que Diego nunca supo que existía. Yo quería ver hasta dónde llegaría la ingratitud de mi hijo antes de revelar la verdad. Y esa noche, tirada en el piso de ese salón lujoso, humillada frente a 200 personas, supe que había llegado el momento. La llamada que hice fue a mi abogado, el licenciado Martínez. Le dije exactamente 3 palabras. Activa el plan. Él sabía qué hacer. Durante meses habíamos preparado todo para este momento. Yo sabía que algo así podía pasar. Conocía a Valeria. Conocía en lo que se había convertido mi hijo. Y había preparado mi venganza con paciencia y precisión. Me levanté del piso con la ayuda de mis vecinas. Me cubrí con el chaleco y caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto. Ya no estaba llorando. Una calma extraña se había apoderado de mí. Sabía lo que venía y necesitaba estar ahí para verlo. Le dije a la señora Lupita que no me iba a ir, que me esperara un momento. Ella me miró confundida, pero asintió. Me fui al baño, me arreglé lo mejor que pude, me sequé las lágrimas y regresé al salón. Nadie notó que regresé. Todos estaban demasiado ocupados disfrutando de la fiesta. Me quedé parada cerca de la entrada, en las sombras, esperando. No tuve que esperar mucho. 15 minutos después de mi llamada, las puertas del salón se abrieron de golpe. Entraron 4 personas, 2 policías, mi abogado, el licenciado Martínez, y un hombre que yo no conocía, pero que después supe que era oficial de juzgado. La música se detuvo. Todos voltearon a ver qué estaba pasando. Los policías se dirigieron directamente a la mesa principal, donde estaban Diego y Valeria. El licenciado Martínez llevaba una carpeta grande llena de documentos. Diego se puso de pie, confundido y todavía un poco borracho, preguntando qué demonios estaba pasando. Valeria gritaba que quién había llamado a la policía, que esto era un evento privado. El papá de Valeria, todavía borracho, intentó echarse encima de los policías, pero fue rápidamente controlado.
El licenciado Martínez habló con voz clara y fuerte para que todos escucharan. Dijo que venía en representación de la señora Rosa María y señaló hacia donde yo estaba parada. Todos voltearon a verme. Vi la cara de Diego pasar de la confusión al shock cuando me vio ahí, cuando se dio cuenta de que esto era obra mía. El licenciado continuó. Dijo que traía documentos legales que necesitaban ser entregados esa noche, porque al día siguiente tomarían efecto varias acciones legales. Primero, le entregó documentos a Diego. Le estaba notificando que estaba siendo demandado por despojo y abuso económico. Verán, durante todos estos años, Diego había vivido en mi casa sin pagar renta, sin aportar para los gastos, sin contribuir en nada. Legalmente, yo podía demandarlo por todo ese tiempo. Además, le estaba cobrando cada peso que le había prestado para su educación, su ropa, sus gastos. Tenía recibos, documentos, transferencias bancarias, todo. Era una cantidad enorme que él jamás podría pagar. La cara de Diego era un poema. No podía creer lo que estaba escuchando. Intentó hablar, pero el licenciado no había terminado. También le estaba notificando que tenía 24 horas para desalojar mi propiedad. Sí, mi casa donde él había vivido gratis toda su vida, ahora la necesitaba vacía porque la iba a vender. Y tenía todo el derecho legal de hacerlo porque la casa era mía, solo mía, y él era solo un ocupante sin contrato. Pero eso no era todo. El licenciado se dirigió entonces a Valeria y a su familia. Les entregó otros documentos. Resultó que el edificio donde estaba el salón de eventos, ese lugar lujosísimo donde estábamos, era una de las propiedades que don Rodrigo me había heredado. Yo era la dueña del lugar y estaba ejerciendo mi derecho de cancelar el evento inmediatamente por conducta inapropiada y violencia física en mis instalaciones. Tenían 30 minutos para desalojar el lugar o llamaría a más policías. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas completamente calladas, procesando lo que acababan de escuchar. Valeria fue la primera en reaccionar. Empezó a gritar que eso era mentira, que yo era una mujer pobre que limpiaba casas, que no podía ser dueña de nada, que esto era un fraude, una broma de mal gusto. El licenciado Martínez simplemente abrió su carpeta y mostró los documentos de propiedad. Títulos legales, escrituras, todo en orden, todo a mi nombre. La mamá de Valeria, Patricia, se puso histérica. Gritaba que habían pagado una fortuna por ese salón, que tenían un contrato. El licenciado le explicó con calma que sí, tenían un contrato, pero ese contrato incluía cláusulas de comportamiento. Violencia física contra la dueña de la propiedad era causa de cancelación inmediata sin reembolso. Todo el dinero que habían pagado se quedaría conmigo como compensación por los daños y la agresión que había sufrido. El papá de Valeria, el mismo que me había empujado, intentó acercarse a mí, pero los policías lo detuvieron. Le advirtieron que ya tenía una denuncia por agresión física en su contra y que si se acercaba a mí sería arrestado inmediatamente. El hombre se puso rojo de la ira, pero no pudo hacer nada. Estaba atrapado. Todos estaban atrapados en las consecuencias de sus propias acciones. Diego finalmente encontró su voz. Caminó hacia mí, tambaleándose un poco por el alcohol y el shock. Me preguntó cómo podía hacerle esto. Él era mi hijo, lo había criado. ¿Cómo podía ser tan cruel? Y ahí, frente a todos, le respondí. Le dije que él tenía razón, que yo lo había criado, que había sacrificado mi salud, mi juventud, mis sueños por él, que me había roto la espalda trabajando para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor, y que él me había pagado con desprecio, humillación y ahora con violencia permitida. Le dije que durante años me había callado esperando que reaccionara, que recordara todo lo que había hecho por él, que me tratara con aunque sea un poquito de respeto. Pero esa noche había cruzado la línea final. Había permitido que su esposa me agrediera físicamente. Había aplaudido mi humillación. Había elegido a esa familia de víboras por encima de su propia madre. Y ahora iba a pagar las consecuencias. Mi voz no temblaba.
Cada palabra salía clara y firme. Ya no era la viejita asustada y humillada. Era una mujer que había recuperado su poder. Valeria intentó acercarse a mí llorando, diciéndome que todo había sido una broma, que estaba muy borracha, que me perdonara. Le dije que se mantuviera alejada de mí, que su broma me había costado mi dignidad y a ella le iba a costar mucho más. El licenciado le entregó más papeles. La estaba demandando por agresión, daño psicológico y destrucción de propiedad privada. El vestido que me había roto costaba una fortuna y ella iba a tener que pagármelo, más daños y perjuicios. Los invitados comenzaron a levantarse de sus mesas confundidos, algunos indignados, otros claramente disfrutando del drama. El licenciado Martínez anunció en voz alta que el evento había terminado, que todos tenían que retirarse inmediatamente. Los meseros comenzaron a recoger todo. La fiesta perfecta de Valeria se estaba desintegrando frente a sus ojos. Los invitados importantes que tanto quería impresionar ahora iban a recordar su boda como un desastre absoluto. Pero yo todavía no había terminado. Le pedí al licenciado que leyera la última parte. Él sacó otro documento. Con mi poder legal, estaba embargando de inmediato la lista de regalos de bodas y todos los sobres de dinero que los invitados habían traído. Todo sería confiscado como parte del pago de la deuda que Diego tenía conmigo. Vi a Valeria caer de rodillas llorando. Toda la plata, el dinero, los regalos caros que habían recibido, todo les estaba siendo arrebatado. Diego intentó una última vez apelar a mis sentimientos. Me llamó mamá por primera vez en la noche. Me dijo que cómo podía destruir su vida así, que él era mi único hijo, mi única familia. Le respondí que él había dejado de ser mi hijo en el momento en que permitió que me agredieran y se rió de ello. Que ahora solo era un inquilino ilegal que iba a ser desalojado y un deudor que tendría que pagar hasta el último peso que me debía. Los policías comenzaron a apurar a todos para que salieran. El papá de Valeria intentó negociar, diciendo que me pagaría lo que fuera para que detuviera todo esto. Le dije que no me interesaba su dinero, que lo único que me interesaba era justicia, que habían pensado que podían humillar a una viejita pobre y que yo me quedaría callada porque no tenía poder, porque no tenía recursos, porque estaba sola. Pero se habían equivocado completamente. En menos de una hora, el salón estaba vacío. Los novios, la familia, los invitados, todos se habían ido. Quedaban solo los empleados recogiendo el desastre, mi abogado, los policías, mis vecinas y yo. Me senté en una de las sillas, sintiéndome exhausta, pero también extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. La señora Lupita me abrazó llorando, diciéndome que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo correcto. El licenciado Martínez se acercó y me explicó los siguientes pasos. Diego tenía 24 horas para salir de la casa o sería sacado por la fuerza. La demanda por despojo y abuso económico procedería y probablemente ganaríamos, considerando toda la evidencia que teníamos. Valeria y su padre enfrentaban cargos por agresión que podrían resultar en cárcel si yo decidía llevarlos hasta las últimas consecuencias. Todo el dinero y regalos de la boda serían embargados para pagar parte de la deuda. Esa noche dormí en un hotel de 5 estrellas que pagué sin pensarlo 2 veces. Me di un baño largo en una tina enorme, pedí servicio al cuarto y dormí en sábanas de lujo. Por primera vez en décadas, dormí sin preocupaciones, sin dolor en el alma, sin sentir que tenía que sacrificarme por alguien más. Desperté al día siguiente sintiéndome como una persona nueva. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego intentó llamarme cientos de veces. Le bloqueé el número. Intentó ir a buscarme, pero yo ya no estaba en mi casa vieja. Me había mudado a un departamento hermoso en una zona exclusiva de la ciudad. Algo que pude pagar fácilmente con mis rentas. Contraté a un administrador para que supervisara el desalojo de Diego de mi antigua casa. No quería verlo, no quería escuchar sus excusas. Valeria y su familia intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial.
ofrecieron pagarme una cantidad considerable para que retirara las demandas. El licenciado Martínez me aconsejó que aceptara, que era un buen trato, pero yo dije que no, que el dinero no era lo importante. Quería que enfrentaran las consecuencias legales completas de sus acciones. Quería que tuvieran antecedentes penales, que cuando alguien googleara sus nombres, encontrara que habían agredido a una anciana. El caso fue a juicio. Diego y Valeria tuvieron que presentarse ante un juez. Yo llevé años de evidencia, recibos, fotos, mensajes, testigos de cómo me habían tratado. Mis vecinas declararon a mi favor, contando todo lo que habían presenciado. Hasta algunos de los invitados de la boda, horrorizados por lo que habían visto, se ofrecieron como testigos. El juez falló completamente a mi favor. Diego fue obligado a pagarme una cantidad enorme por manutención retroactiva y despojo. Valeria y su padre fueron condenados a pagar daños y a cumplir servicios comunitarios por agresión. El récord criminal quedó permanente en sus antecedentes. La carrera de Diego en esa empresa internacional terminó cuando sus jefes se enteraron del escándalo. Lo despidieron porque la imagen pública de la empresa era muy importante y no podían tener empleados con ese tipo de problemas legales. Valeria perdió todas sus amistades de la alta sociedad cuando se corrió la voz de lo que había hecho. La pareja se divorció menos de 6 meses después de la boda. No pudieron con el estrés, las deudas y la humillación pública. Valeria lo culpaba a él por tener una madre loca que había arruinado todo. Él la culpaba a ella por haber sido tan estúpida de atacarme físicamente. Se destruyeron mutuamente, exactamente como se merecían. Supe todo esto porque mi abogado me mantenía informada, no porque yo buscara saberlo. Honestamente ya no me importaban. Mientras ellos se hundían en sus problemas, yo florecía. Con el dinero de las rentas de mis propiedades, decidí hacer todo lo que siempre había soñado, pero nunca pude. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a Cancún, a la Ciudad de México. Incluso me animé a ir a España. Conocí lugares hermosos, comí en restaurantes elegantes, me compré ropa bonita. Me hice tratamientos para las manos destruidas por el cloro, para las rodillas dañadas por años de arrodillarme. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre me había gustado, pero nunca tuve tiempo ni dinero para hacer. Resultó que era bastante buena. Mis pinturas empezaron a venderse en una galería local. No necesitaba el dinero, pero la satisfacción de que alguien valorara mi arte era indescriptible. Hice amigas nuevas, mujeres de mi edad que también habían pasado por dificultades y que ahora disfrutaban de su libertad. Doné dinero a organizaciones que ayudan a madres solteras. Sabía exactamente lo que era luchar sola, sin apoyo, sacrificándose por los hijos. Ayudé a varias mujeres a pagar sus estudios, a poner pequeños negocios, a salir adelante. Ver sus caras de agradecimiento, saber que estaba haciendo una diferencia real en sus vidas, me llenaba de una alegría que nunca había sentido. Un año después de la boda desastrosa, recibí una carta. Era de Diego. Una carta larga, escrita a mano, donde me pedía perdón. Decía que había tenido tiempo de pensar, de reflexionar sobre todo lo que había hecho, que se daba cuenta de lo terrible que había sido, de cómo me había tratado, de todo lo que había permitido. Decía que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que estaba arrepentido, que había estado cegado por Valeria, por el dinero, por querer pertenecer a un mundo que no era el suyo. Leí la carta varias veces. Busqué en mi corazón algún resto del amor incondicional que le había tenido. Y sí, encontré algo. Era mi hijo después de todo, la sangre de mi sangre. Pero también encontré algo más fuerte, amor propio, respeto por mí misma, la comprensión de que perdonar no significa olvidar ni permitir que te sigan lastimando. Decidí que no le respondería, al menos no todavía. Tal vez algún día,
cuando estuviera segura de que su arrepentimiento era genuino y no solo porque había perdido todo. Supe que Diego estaba trabajando en trabajos humildes, tratando de pagar sus deudas, que vivía en un cuarto pequeño, solo, sin los lujos a los que se había acostumbrado. Parte de mí sentía pena por él, pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que esto era necesario. Necesitaba tocar fondo para entender realmente el valor de lo que había tenido y destruido. Necesitaba vivir la lucha que yo había vivido para apreciar el sacrificio que había hecho. Mis vecinas, especialmente la señora Lupita, me visitaban seguido en mi nuevo departamento. Se quedaban maravilladas con mi nueva vida. Me decían que parecía otra persona, más joven, más feliz, más viva, y tenían razón. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, no para un marido, no para un hijo, no para nadie más, para mí. Rosa María, una mujer que había sobrevivido décadas de sacrificio y que ahora estaba reclamando su derecho a ser feliz. Empecé a salir con un señor que conocí en las clases de pintura. Se llamaba Alberto, era viudo como yo, y tenía una historia similar de sacrificio y eventual liberación. No era nada serio, solo compañía agradable, alguien con quien ir al cine, cenar, platicar. Me trataba con respeto, con admiración, con cariño. Me hacía sentir valorada. Era algo completamente nuevo para mí y me encantaba. A veces, cuando estaba sentada en la terraza de mi departamento, tomando café y viendo la ciudad, pensaba en todo lo que había pasado, en cómo una sola noche había cambiado completamente mi vida, en cómo la peor humillación de mi vida se había convertido en el catalizador de mi liberación. Si Valeria no me hubiera rasgado el vestido, si Diego no hubiera aplaudido, tal vez yo seguiría atrapada en ese ciclo de sacrificio y abuso. En cierto modo retorcido, casi les agradecía, pero no del todo, porque lo que me hicieron fue imperdonable. La diferencia era que ya no les daba poder sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mi felicidad. Ellos habían seguido su camino lleno de consecuencias, y yo había seguido el mío lleno de libertad, y estaba en paz con eso. No necesitaba venganza adicional, no necesitaba verlos sufrir más. Su propio karma se estaba encargando de ellos. 2 años después de la boda, volví a recibir noticias de Diego, esta vez a través del licenciado Martínez. Diego había pagado completamente su deuda. Había trabajado día y noche durante 2 años, viviendo con lo mínimo, ahorrando cada peso para pagarme lo que me debía. El licenciado me dio un cheque y otra carta. En esta carta, Diego no solo pedía perdón, explicaba todo lo que había aprendido, cómo trabajar en empleos humildes le había hecho entender finalmente lo que yo había vivido por él. Decía que ahora entendía el dolor de las manos agrietadas, de la espalda que duele al final del día, de la humillación de que te traten como inferior solo por el tipo de trabajo que haces, que había llorado pensando en cómo yo había vivido eso durante décadas, mientras él disfrutaba de todo sin valorarlo, que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que se había convertido en mejor persona, que había vuelto a los valores que yo le había enseñado cuando era niño, antes de que la ambición y la soberbia lo corrompieran. Esta vez sí le respondí, le escribí una carta corta. Le dije que reconocía su esfuerzo por pagar la deuda y por cambiar, que tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación, pero que sería completamente diferente, que yo ya no era la madre abnegada que todo lo perdonaba y todo lo aguantaba, que ahora tenía límites, amor propio, y que si él quería estar en mi vida tendría que respetar eso, que tendría que ganarse mi confianza otra vez, paso a paso, con acciones, no con palabras. Pasaron varios meses antes de que nos viéramos en persona. Él me pidió si podíamos tomar un café. Acepté encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con ropa simple pero limpia, con una humildad en los ojos que nunca le había visto. Se sentó frente a mí, y lo primero que hizo fue llorar.
Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Me pidió perdón. Un perdón genuino, profundo, doloroso. Me contó todo lo que había pasado, cómo había tocado fondo, cómo había tenido que enfrentarse a quién realmente era sin el dinero, sin la posición, sin nada. Me dijo que había ido a terapia, que estaba trabajando en ser mejor persona, que entendía si nunca podía perdonarlo completamente, pero que necesitaba que supiera que su arrepentimiento era real. Escuché todo sin interrumpir, observando, evaluando, protegiendo mi corazón. Le dije que apreciaba su honestidad y su cambio, que podíamos intentar reconstruir algo, pero sería lento y con condiciones claras. Nada de abusos, nada de faltas de respeto, nada de darme por sentada. Si en algún momento sentía que estaba cayendo en viejos patrones, me alejaría sin dudarlo. Él aceptó todas mis condiciones. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero genuino. Era un comienzo, nada más. El tiempo diría si era posible realmente sanar esa relación. Hoy, 3 años después de esa fatídica boda, mi vida es completamente diferente. Vivo en mi hermoso departamento, administro mis propiedades, viajo cuando quiero, tengo hobbies que me apasionan, amistades verdaderas y una relación respetuosa, aunque distante, con Diego. Él viene a visitarme una vez al mes, siempre preguntando primero si es buen momento, siempre trayendo algo hecho por él mismo, siempre respetuoso. Es diferente. No sé si algún día volverá a ser mi hijo como antes, pero honestamente, no quiero que lo sea. Quiero esta nueva versión, más consciente, más humilde, más humana. Valeria desapareció de nuestras vidas completamente. Supe que se casó de nuevo con alguien de dinero y se mudó a otra ciudad. No siento nada por ella, ni odio ni rencor. Simplemente no existe en mi mundo. Su familia tampoco. Todos siguieron sus caminos y yo el mío. A veces me encuentro con gente que estuvo en esa boda y me reconocen. Algunos me evitan por vergüenza, otros se acercan a decirme que admiraron lo que hice, que ojalá tuvieran el valor de poner límites como yo lo hice. Mi historia se volvió medio famosa en nuestra comunidad. Otras mujeres mayores se acercan a pedirme consejo cuando tienen problemas con hijos ingratos o familias abusivas. Les cuento mi experiencia, les digo que nunca es tarde para valorarse, para poner límites, para reclamar su vida. Algunas me dicen que no pueden, que no tienen recursos, que están atrapadas. Les explico que el recurso más importante es el amor propio, la decisión de no seguir permitiendo el abuso. El dinero ayuda, sí, pero la decisión es lo fundamental. Hace poco di una plática en un centro comunitario para mujeres. Conté mi historia completa, sin vergüenza, sin ocultar nada. Hablé de los años de sacrificio, de la humillación, del momento en que decidí que ya era suficiente. Hablé de cómo la peor noche de mi vida se convirtió en el inicio de la mejor etapa de mi vida. Cuando terminé, muchas mujeres lloraban. Algunas me abrazaron diciéndome que les había dado esperanza, que les había mostrado que sí es posible cambiar las cosas incluso cuando parece imposible. Una mujer en particular se me acercó después. Tenía como 50 años y me contó que llevaba 30 aguantando los abusos de sus hijos adultos que vivían con ella sin aportar nada, tratándola como sirvienta. Me dijo que mi historia le había abierto los ojos, que esa misma semana iba por ir a empezar a poner límites. Meses después, me buscó para contarme que lo había hecho, que sus hijos habían reaccionado mal al principio, pero que eventualmente tuvieron que madurar y empezar a valerse por sí mismos. Me agradeció por haberle dado el valor de reclamar su vida. Esos momentos me llenan más que cualquier cantidad de dinero. Saber que mi dolor, mi experiencia, mi decisión de no quedarme callada, está ayudando a otras mujeres a liberarse. Es como si todo lo que pasé tuviera un propósito mayor. No justifico lo que me hicieron, nunca lo haré. Pero le encontré significado. Lo convertí en algo que puede ayudar a otros, y eso me da paz. Alberto y yo seguimos juntos. Nada serio ni formal,
Solo dos personas mayores disfrutando de compañía mutua con respeto y cariño. Viajamos juntos, cocinamos juntos, vamos a exposiciones de arte. Él también pinta y a veces hacemos exhibiciones conjuntas de nuestro trabajo. Es una relación completamente diferente a todo lo que conocí antes. No hay sacrificio desmedido, no hay abnegación, no hay perder mi identidad en otra persona. Somos dos individuos completos que eligen pasar tiempo juntos porque les hace felices. Mi salud ha mejorado increíblemente, sin el estrés constante, sin el trabajo físico extremo, con acceso a buena atención médica, me siento mejor que en décadas. Las rodillas todavía me duelen a veces, las manos nunca volverán a ser como antes, pero el dolor emocional que cargaba era peor que cualquier dolor físico. Ahora mi corazón está ligero, duermo bien por las noches, me despierto con ganas de vivir el día. Es algo que nunca pensé que experimentaría a mi edad. A veces me pregunto qué hubiera pasado si don Rodrigo no me hubiera dejado esa herencia. Si yo hubiera seguido siendo pobre, sin recursos para defenderme. Probablemente hubiera tenido que aguantar la humillación, alejarme callada y vivir el resto de mis días cargando ese dolor. Pero tuve suerte, o bendición, o karma positivo por haber sido buena persona durante tantos años. Tuve los recursos para defender mi dignidad y cambiar mi vida. Y no desperdicié esa oportunidad. Pero también aprendí que los recursos económicos no son lo único importante. Lo más importante fue la decisión de no seguir permitiendo el abuso. Hay mujeres millonarias que aguantan humillaciones porque no se valoran, porque tienen miedo de estar solas, porque creen que merecen el maltrato. Y hay mujeres pobres que con nada se plantan firmes y dicen basta. El dinero ayuda definitivamente, pero la fortaleza viene de adentro. Le agradezco a la vida por darme la oportunidad de tener estos años finales viviendo para mí. Muchas mujeres de mi generación nunca lo logran, se sacrifican toda la vida y mueren sin haber vivido realmente, sin haberse conocido a sí mismas fuera del rol de madre, esposa, cuidadora. Yo tuve la oportunidad de descubrir quién es Rosa María cuando no está definida por su relación con otros. Y me gusta la persona que encontré. Es fuerte, creativa, generosa, pero también firme con límites claros que no se deja pisotear. Mi mensaje para cualquiera que esté escuchando mi historia, especialmente para las mujeres que han sacrificado tanto por sus familias, es este. Nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas aguantado, qué tan difícil parezca la situación. Tú vales, tu dignidad vale, tu paz mental vale. Y si las personas a tu alrededor no lo reconocen, entonces no merecen estar en tu vida, sin importar qué parentesco tengan contigo. El respeto no es negociable. El amor verdadero incluye respeto. Si alguien dice que te ama pero te trata mal, te humilla, permite que otros te humillen, ese no es amor. Es manipulación, es conveniencia, es abuso disfrazado de afecto. No tienes que aguantarlo. No le debes tu sufrimiento a nadie, ni siquiera a tus hijos. Criaste hijos para que fueran buenas personas, no para que fueran tus verdugos. Y si salieron mal a pesar de tus mejores esfuerzos, no es tu culpa y no tienes que seguir pagando por ello. Hay vida después del sacrificio. Hay felicidad después de poner límites. Hay paz después de alejarte de relaciones tóxicas, incluso si son familiares. No dejes que nadie te haga sentir culpable por elegirte a ti misma. Diste suficiente, amaste suficiente, te sacrificaste suficiente. Ahora te toca vivir. Te toca ser feliz. Te toca disfrutar el fruto de todo tu trabajo y sacrificio. Y si los demás no están contentos con eso, es su problema, no el tuyo. Mi vida hoy está llena de cosas que me dan alegría. Pequeñas cosas que antes no podía disfrutar porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo y sacrificándome. Tomar café en la terraza viendo el amanecer. Pintar durante horas sin preocuparme por nada más. Viajar a lugares nuevos. Comprarme ropa bonita solo porque me gusta.
dormir hasta tarde si quiero, decir no sin sentirme culpable. Son cosas simples pero poderosas porque las elijo yo, para mí, sin tener que justificarme ante nadie. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si te humillaran de esa manera, si tu propio hijo permitiera y celebrara tu degradación, ¿te quedarías callada o tomarías acción? ¿Seguirías sacrificándote por alguien que claramente no te valora? Comenta abajo qué piensas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Tal vez sea justo el empujón que necesitan para cambiar su vida, para valorarse, para decir basta. Recuerda, la familia que te maltrata no merece tu lealtad ciega. La sangre no justifica el abuso. Y nunca, nunca es tarde para reclamar tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta es mi historia. La historia de cómo la peor noche de mi vida se convirtió en el comienzo de mi liberación. Y si yo pude hacerlo a mis 68 años, después de décadas de sacrificio, tú también puedes. Créeme, la vida que te espera del otro lado del miedo y la culpa es más hermosa de lo que imaginas.